Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento y lugar donde nos estés viendo o escuchando, y bienvenidos a En la Esquina. Hoy vamos a hacer un video distinto y al mismo tiempo actual, pero no se preocupen, vamos a salir un poco del entorno histórico que teníamos anteriormente. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Imaginen que es la noche del 31 de diciembre del año 999. En toda Europa las iglesias están abarrotadas. No hay fiestas, no hay brindis, hay llanto y silencio. La gente ha vendido sus tierras o las ha regalado, ha liberado a sus esclavos y ha caminado descalza hacia los monasterios. Pero todo esto, ¿por qué pasa? Porque están convencidos de que cuando el sol salga, no habrá un mundo que ver. Bienvenidos, hoy analizamos el primer fin del mundo oficial, el terror del año 1000. Esto es En la Esquina. Muy bien, vamos a analizar esto desde un punto de vista simple. Necesitamos el contexto. Para entender el pánico hay que entender el mundo. Así que imaginen una Europa donde no existen las fronteras, no como las conocemos, solo islas de civilización rodeadas de bosques impenetrables y peligrosos. En el año 990, 9 o 10 años antes de los acontecimientos, según los quieran ver, el ciudadano promedio no sabe qué pasa a 50 kilómetros de su aldea. No hay periódicos, no hay correos, no hay internet, solo hay una fuente de verdad permitida: el púlpito de la iglesia los domingos. Nada más. En esta década final, el mensaje empieza a cambiar. Ya no se habla tanto del perdón, se habla de un cronómetro, ya que en el Apocalipsis, capítulo 20, este capítulo se vuelve una, digamos, histeria colectiva, una obsesión colectiva, y es que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O eso dice la Biblia. Para un hombre que ha visto morir a la mitad de sus hijos por hambre o peste, no habían vacunas, la mortalidad infantil era altísima. Sí, yo sé, a pesar de que muchos preguntan hoy por qué se vacunan los niños, bueno, porque hoy los niños no mueren como antes, pero ese es otro tema. Esto no es una metáfora, es una noticia de última hora. O sea, imagínate el mundo en el año 990 con toda la situación, con todas las realidades, y que además te digan que Satanás va a ser liberado de su tumba, de su cárcel, perdón. El mundo no estaba tan mal, y más encima vamos a liberar a Satanás. El monopolio de la información es de la iglesia. En esa época, el 99% de la población es analfabeta. El que sabe leer el pergamino, es decir, el monje, es quien decide qué es real y qué no. No solo te lo lee, te lo interpreta, y no hay forma de disputarlo. En un contraste global, mientras la Europa cristiana se prepara para el fin del mundo, y vive en una era de oscurantismo, ignorancia. En el califato de Córdoba, la ciencia y la filosofía están en su máximo esplendor. El Apocalipsis es un fenómeno regional del mundo cristiano. Y la existencia de este califato de Córdoba nos dará luces de cómo los acontecimientos se desarrollaron, Del 990 al 999, el tiempo se acelera psicológicamente. Cada año que pasa sin que mejoren las cosechas es una prueba más de que el juicio final está cerca. Pero vamos a hablar un momento de estas dos Europas. Está la Europa cristiana, el norte y el centro, una sociedad de supervivencia esencialmente. Es una sociedad feudal, lo que significa que el poder está fragmentado en miles de pedazos, en miles de señores feudales. No hay una estructura única. El mundo europeo no se ha recuperado del colapso del Imperio Romano. Es una economía de barro, no hay comercio a largas distancias. La vida en general gira en torno al mercado y al señor feudal. De tu aldea
de tu latifundio, no hay más allá. Si la cosecha falla, por ejemplo, por inviernos volcánicos, que hablaremos de eso en un momento, no hay plan B, el hambre es constante. El analfabetismo es estructural. No se sabía leer y escribir. El conocimiento no es un bien público como es hoy, aunque a veces lo dudo. El conocimiento es el privilegio del clero. Inclusive reyes cristianos no sabían leer ni escribir, ni marcar su propio nombre. La escritura es una tecnología controlada por la iglesia. Hay una inseguridad crónica. Las cicatrices de invasiones vikingas, migaríes y demás están frescas. El miedo al otro, al extranjero, al pagano, es el motor de cohesión social. Bueno, sí, estamos hablando de Europa 990. Pero bueno, por otra parte está el califato de Córdoba, Al-Ándalus. Eso vendría a ser, para los términos modernos, Silicon Valley, bajo el gobierno de Al-Mansur, como ustedes prefieran. Al sur de España es la zona más avanzada del mundo conocido, inclusive más avanzada que Bizancio. Hay urbanismo y lujos. Mientras París y Londres la gente camina sobre lodo y tierra. Además de sus desperdicios, Córdoba tiene calles empedradas, alcantarillado, alumbrado público y más de 600 baños públicos. Es una explosión del saber. La biblioteca de Al-Kaham II en Córdoba tenía cerca, o tiene para la fecha, más de 400.000 volúmenes, en comparación con los monasterios más grandes de la cristiandad, que apenas llegaban a 500 libros, y en la gran mayoría de los casos, todos referentes a un mismo tema. Si bien es cierto, no todo es perfecto, hay una multiculturalidad tensa, hay cristianos mozárabes, judíos y musulmanes que conviven en un ecosistema de intercambio científico, comercial y de conocimiento en general. Es una sociedad bulliciosa, vibrante, donde se cuestiona lo nuevo, no se teme. Es importante, y quiero poner esto en concepto, si una persona viajaba 500 kilómetros al sur, un europeo, era como viajar al futuro o viajar a otro planeta. Y esto nos va a introducir en el gran protagonista de este evento, la paradoja de Silvestre II, el Papa Silvestre II, Gerberto de Aurillac. Él es el puente entre estas dos Europas. Él viaja al sur para aprender magia, ciencia árabe, y la lleva al norte. Por eso lo llaman brujo. Fue conocido como el Papa Mago o el Papa Brujo, aunque el nombre no le queda, le quedaría bien otro. ¿Por qué este nombre? Porque traía tecnología de una civilización que los demás o la mayoría de los cristianos ni siquiera podía imaginar para la fecha. El control del miedo, el califato, no esperaba el fin del mundo. ¿Por qué? Porque primero, para el mundo musulmán no era el año 900, era el año 380. Eso demuestra que el apocalipsis del año 1000 fue un constructo cultural y político, no fue universal. Algo parecido, similar, ocurrió 1000 años después, pero eso es otro tema. Ahora, hubo señales físicas, hubo eventos accidentales que contribuyeron a pensar que el fin del mundo estaba cerca. Y era más o menos cierto. Pero no entremos en ese detalle. Por ejemplo, el mensajero de fuego. Ok, el evento del paso del cometa Halley en 1989 imagina un cielo sin contaminación lumínica, donde la oscuridad de la noche es perpetua y era una barrera natural para las actividades y los viajes. Les recuerdo que muchas personas cuando viajaban tenían que pasar las noches donde las consiguiera el camino. Ahora ven una espada de fuego, un cometa, pero que ustedes no saben qué es, que parte el cielo, que permanece visible durante semanas. Para nosotros es un ciclo orbital, para ellos monstruos, ángeles del abismo. El Averno en sí mismo soltando los sellos fue el evento activo que inicia en la psiquis de los europeos del momento
la década final. Los cronistas lo describen como una señal de muerte de reyes, caída de imperios. El miedo no cayó del cielo, estaba en el cielo. Y es que tenemos que ver el contexto de un mundo de increíbles inseguridades. Sumado a esto, eleva la apuesta para la sociedad cristiana. También, sumado a esto, se da epidemias masivas de ergotismo, el fuego de San Antonio. Aquí es donde la investigación se vuelve perturbadora, debido a lluvias constantes, relacionadas en parte por el desequilibrio atmosférico generado por el cometa y otros eventos. El centro, la dieta, la base de la dieta de los europeos de la época, el centeno, se infectó con el hongo Claviceps purpurea. Es un hongo alucinógeno con efectos similares al LSD. Ahora vamos a sumar A, B y C. Tenemos los monjes de la iglesia, la única verdad conocida, que nos dicen que después de 1000 años, nunca te dicen desde qué, Satanás será liberado de su celda. Tenemos el cometa Halley, que aparece rompiendo los sellos. Y luego tenemos a tu vecino que dice que ve demonios y ve alucinaciones. O posiblemente tú mismo las estás viendo. Suma todo. No cuadra. No es solo fervor religioso. Si bien es cierto, el fervor religioso impacta de manera visible, porque no lo vamos a negar, no es exclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Acontecimientos aislados y correlacionados impactaron un contexto religioso, simplemente de manera casual. Ahora, hay un clímax que es la hambruna extrema. Esto es previo, de 1990 a 1995. Según estudios modernos, y debido a una importante actividad volcánica de un volcán en el norte, en Islandia, posiblemente el Helgia, esto provocó fuertes lluvias. Además de contaminar el centeno, se perdieron cosechas completas. Todo esto fue un ciclo, un evento tras otro. La gran mayoría de estos eventos sin control son eventos aleatorios que simplemente pasan. Como puedes ver, aquí no podemos hablar de miedo irracional, porque si bien es cierto, tú me dirás, hey, es el fin del mundo, tú sabes, han pasado más de 1000 años. Sí, es cierto, pero ocurrieron un conjunto de eventos que alimentaron un miedo colectivo, es decir, había evidencia sobre algo que era irreal. Y eso pasa. Por eso yo siempre hago énfasis en que el investigador debe ser escéptico, no dejarse llevar por los acontecimientos o por lo que aparentemente apunta la evidencia. Mira, aquí es donde vamos. Hay pruebas. Ahora, ¿cómo se interpretan estas pruebas? Esta es la parte importante de un investigador. Pero hablemos de alguien que supo encajar y crear el mito del fin del mundo, el Papa Malo. Todo gran misterio necesita un protagonista que está a la altura del mito, y en el año 1999 este hombre es, como lo mencionamos antes, Herberto de Aurillac, coronado como el Papa Silvestre II, pero no era un papa común, era un hombre que hablaba el lenguaje de los astros. Y aquí viene el punto. En una época en la que el resto de Europa apenas sabía contar con los dedos, para sus contemporáneos su inteligencia no era divina, era sospechosa. Pero eso lo veremos a lo largo de la historia, y siempre vemos que una parte natural de la envidia humana, cuando alguien es particularmente talentoso, siempre pensamos lo malo. El origen de este papa es humilde. Nació en una familia pobre de la región de Auvergne, en la actual Francia. Entró como el monje en un monasterio de Aurillac. Entrar como monje era algo común. En la Edad Media y en la Alta Edad Media que estamos hablando, no había muchas opciones,
Y de hecho entrar como monje era suerte, tenían que patrocinarte. Alguien lo patrocinó, seguramente por su inteligencia. Su capacidad destaca rápidamente del cementerio. Llamó la atención del conde de Borrell II de Barcelona. Decidió llevárselo a España para que recibiera una educación de otro nivel. Y aquí es donde su vida cambia. A diferencia de otros clérigos que tenían el mundo islámico, Herberto pasó años en Cataluña y probablemente tuvo contactos con los centros del saber de Córdoba y Sevilla. ¿Por qué sabemos esto? Porque tenía un astrolabio. Eso no era común en la época. ¿Qué trajo consigo? Él fue responsable de introducir a Europa cristiana el ábaco, la computadora de su momento, el astrolabio, como lo mencioné, para navegar y medir el tiempo usando las estrellas, y los números del 0 al 9. Esto es importante porque los números que usamos actualmente son árabes. En ese momento Europa aún contaba con números romanos, y los números romanos no tienen 0 ni decimales. Y eso complicaba mucho las cuentas. Así que, señores, en este momento, cuando piensen qué nos ha dado el Islam, álgebra. El choque cultural es innegable. Imagina que alguien llegando a una aldea donde solo sabe contar con los dedos, o en el mejor de los casos, aquellas personas educadas con números complejos, como los números romanos, y de pronto este hombre hace unos cálculos matemáticos que son complejos para la época, usando dedos o números romanos, en segundos, usando signos extraños. Para el pueblo, eso no era estudio, eso era magia negra. Y un dato curioso, el número 0 era percibido en esa época como un número maligno por muchos estudiosos, ya que representaba al diablo. Su ascenso no solo fue religioso, obviamente con estos background, con esta educación tan sumamente privilegiada para la época, se convirtió en tutor de 2 emperadores del Sacrosanto Imperio Romano Germánico, Otón y su hijo Otón III. Estos 2 emperadores merecen que hagamos un programa especial para cada uno. Y si ustedes están de acuerdo, podemos hacerlo. Dejen sus likes y comentarios. Pero sigamos avanzando. Gilberto no solo escribía sobre teología, construía cosas. Construyó órganos hidráulicos, diseñó instrumentos musicales que funcionaban con presión de vapor y agua, relojes mecánicos. Se le atribuye la invención de algunos de los primeros relojes de Europa o de los primeros escapes de relojes de Europa. Y también se decía que construyó un autómata que le permitía predecir cómo se moverían los planetas y el futuro. También construyó modelos del sistema solar, describiendo movimiento de las estrellas. Para ese momento aún no hemos llegado a la Inquisición. Y si bien es cierto que el cristianismo era para ese entonces una secta que repudiaba el conocimiento, porque no solo era un tema de que no aupaba o difundía el conocimiento cristiano, es decir, enseñando a leer a las personas, repudiaba cualquier tipo de avance y era considerado pagano. Como investigador, el Papa fue un gran investigador, no solamente para su época, para cualquier momento. Así que hagamos esto. El Papa fue educado en el mundo al andaluz, en un mundo donde se sabía de astronomía. Él entendía que el cometa Halley era un cometa, a pesar de que tenía otro nombre. Se sabía que era un cometa, no era una señal de los cielos, no era un arcángel, no era un demonio. Entonces, aquí es donde va entrando nuestro crimen, la estafa. En la evidencia incriminatoria, la leyenda cuenta que Silvestre II poseía una cabeza parlante de bronce, un autómata, lo mencioné antes, que predecía el futuro. Ok, el Papa Silvestre hacía en el año 999, él pudo detener esto. ¿Ok?
Él pudo hablar con la gente y decir, no, no es el fin del mundo, vamos a pasar un año más. No lo hizo. Pero no lo hizo no solamente por la presión del clero. Imagínate, para él, con sus antecedentes, que ya lo consideraban un demonio, imagínate si niega la creencia popular o niega lo que los doctores de la fe afirman, que el mundo está por acabarse. Pero él aprovechó esto para hacer el gran negocio de la salvación pro ánima, es decir, durante su reinado y años antes, pero muy particularmente durante su reinado, y tal vez esto contribuyó a que él fuera papa, se fomentó el intercambio de bienes por salvación. Los monasterios ya no recibían pago en divisas, es decir, en oro o grano, por oraciones para salvar las almas, no, recibían lotes de terreno. Este proceso fue la mayor transferencia de propiedades en la historia de la iglesia. Además de esto, el Papa Silvestre pacificó a los caballeros. Durante esta época los caballeros eran más que todo violentos y había mucho terror. ¿Por qué? Como lo vemos en las películas. Llegaban, sometían a una población a su voluntad, ya que tenía el monopolio de la fuerza, y simplemente hacían lo que querían. El Papa empieza a generar edictos diciendo que como el fin está cerca, los caballeros tienen que controlarse. Aquí es donde él crea los votos de caballería. Esos votos que conocemos del mundo romántico de la caballería son creados en este periodo de 10 años, o en estos periodos previo del reinado del Papa al mundo del fin. Entonces empieza a cambiar el mundo. ¿Qué hace? Adquiere grandes terrenos para la iglesia, enriquece enormemente a la iglesia, consolida el poder de la iglesia, y mucha gente lo acepta porque hey, el mundo se va a acabar, el mundo material se va a acabar, no vamos a amanecer el 1 de enero del año 1000, así que vamos a darle todo a la iglesia. Ustedes me dirán, pero por favor, él seguramente lo creía. No, porque por cosas de la vida, durante su reinado, es decir, antes del año 1000, él inició la construcción de enormes templos en piedra. Unas construcciones que tomarían 25, 40, 50 años en construirse. Él lo sabía. Él se lo dijo a la élite. La élite sabía que no pasaría nada el año 1000. Simplemente usaron la ignorancia y el miedo para estafar a la gente. Luego, tú me dirás, bueno, pero ¿qué pasó el 1 de enero del año 1000? La gente se molestó, se sintió estafada. El mundo apareció, obviamente reclamaron sus posesiones. No. Verás, el Papa, que ya estaba listo, lo que hace es dar un discurso, no diciendo que se equivocó, no diciendo que fue un error, no diciendo que era una creencia. No, dijo que sus oraciones más los sacrificios de todo el pueblo habían hecho que Dios cambiara de opinión y le diera una prórroga a la humanidad. Así que no solamente estafó a la Europa cristiana, sino que además de todo eso se convirtió en el héroe. Él salvó al mundo de un riesgo que no existía. Señores, esta es una de las mayores estafas jamás realizadas. Y fueron 10 años de terror. Esto nos deja muchas lecciones. Aunque ustedes no lo crean, no estamos muy lejos del año 1000. Bueno, sí lo estamos cronológicamente, pero no como civilización. Lo podemos discutir. Hoy
hay personas de ciertas facciones religiosas cristianas que desean una guerra en cierta parte del mundo porque aceleran la venida de Cristo. Hay un Estado que, en base a su amigo imaginario, está exterminando una población. No les estoy hablando de que esto ocurrió hace 500 o hace 1000 años. Esto ocurre en este momento. Y cuando vemos este hecho ocurrido hace más de 1000 años, tenemos que preguntarnos qué tanto hemos aprendido. La excusa de esos pobladores no eran educados, no sabían leer y escribir, no tenían derechos, no había estados. Muchos no sabían que existía un mundo más allá de sus aldeas, no sabían ni siquiera qué parte del mundo ubicaban. ¿Cuáles son nuestras excusas? Tenemos que pensar un poco más. Señores, este programa está en el marco de los misterios de la Iglesia milenaria. Abundaremos más en ellos en el próximo programa. Y dale like, suscríbete, agradezco tus comentarios. Y por favor, si te gusta, haremos un especial de Otón, los emperadores Otón del Sacrosanto Imperio Romano.